Proposición vecinal presentada por don Pablo Rey Mazón en representación de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas del CEP Cervantes, Cervantes Escola Cogurasoac, mediante la que se pide que se posponga la concesión de la licencia de derribo del edificio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Begoña Cuandramari, BAM, atendiendo a la situación de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno vasco y para el supuesto de que ya se hubiera concedido que se posponga la autorización del inicio de las obras de demolición a fin de que ésta no coincida con el curso escolar o, en todo caso, a imponer las medidas que sean necesarias a fin de garantizar la correcta ventilación de las aulas del centro. Emendakinak. Vale. Tiene la palabra, por lo tanto, el portavoz del CEP Cervantes Eskolako Gurasoak y solamente le pido que se identifique para saber quién es, para saber si es Pablo Rey Mazón y recordar cómo se desarrolla el debate. Tiene un turno de 5 minutos, luego intervendrán los grupos políticos y posteriormente tendría otro turno de 2 minutos. Seré generoso con el tiempo dentro de unos límites normales. Tiene la palabra. Es que ricasco. Pues efectivamente soy Pablo Rey Mazón y represento a Lampa de Cervantes. La verdad es que nunca pensé que tuviéramos que llegar a esto, a venir al Pleno a defender algo tan básico como es la salud de los niños, ¿no? Tener que elevar la voz sobre algo que parece evidente. El sinsentido que supone permitir la demolición de un edificio frente a un colegio en mitad de esta pandemia, cuando lo que necesitamos es ventilar las aulas para prevenir los contagios, ¿no? Vengo en representación de la comunidad escolar de esta escuela pública Cervantes, que es una escuela de infantil primaria y que también tiene una agroescola, o sea, una guardería, y para trasladar por la indignación, el desamparo y la indefensión que sentimos las familias que llevamos a nuestros hijos allí, ante una ausencia de respuestas claras por parte de la administración. Y venimos a pedir, pues lo que ya avanzaba la moción, pues que se impongan las condiciones necesarias para que la ejecución de las obras de demolición no impida la correcta ventilación de las aulas. Primero quiero dar un poco de contexto para quien no esté familiarizado con este tema y resumir brevemente la situación. Enfrente de la escuela Cervantes hay un edificio de propiedad del obispado y que albergaba hasta hace poco la escuela de magisterio BAM. Pues el obispado lo que quiere es demolerlo para construir en esa misma parcela su sede de la diócesis y vender casi la mitad del edificio a la clínica Mutualia. Para ello ha pedido la licencia correspondiente de demolición y bueno, no vamos a entrar ahora sobre la dudosa recalificación, que para eso el asunto está judicializado y dentro de poco vendrá una sentencia. Entonces lo que traigo es que antes de la llegada de la pandemia ya desde la AMPA habíamos expresado nuestra preocupación por lo que podían suponer esas obras de demolición, pero también de excavación y de construcción, porque ahí van a hacer un edificio. Y lo que supondría el ruido del polvo dificultarían, o por no decir que imposibilitarían, dar clase, ¿no? Entonces la situación ahora con la llegada de la COVID-19 pues ha empeorado. La comunidad escolar, el peligro que tiene es ahora mucho mayor porque, bueno, pues en mitad de esta emergencia sanitaria, de este estado de alarma que nos encontramos, con los contagios hospitalizados y los fallecidos aumentando, pues hace falta tomar medidas excepcionales ante una situación que es excepcional, ¿no? Pero lo que hemos oído, lo que nos llega de los responsables políticos con los que hemos contactado, es que vamos a minimizar las repercusiones de las obras previstas. Eso es lo que nos ha contestado desde la Concejalía de Educación, exactamente, minimizar la repercusión. Y pensamos que hace falta llegar mucho más lejos, ¿no? Entender que la preocupación que muestran las familias estas palabras, ¿no? Otras consejerías como la de salud, pues de ellas no hemos conseguido todavía respuesta. Entonces, desde la Escuela Cervantes, como todas las escuelas, han desarrollado un protocolo pues, para prevenir la transmisión del coronavirus, siguiendo las indicaciones del Gobierno vasco. Una de las principales medidas para prevenir los contagios es pues, la que ya se ha convertido en un mantra: hay que ventilar, hay que ventilar, hay que ventilar. Todo indica, según como ya reconoce el Ministerio de Sanidad, pues que se transmite también por aerosoles la COVID, no solo por gotículas, por el aire que respiramos. Y entonces pues necesitamos tener las ventanas abiertas, pero si hay unas obras enfrente, pues eso va a ser difícil de hacer por el ruido y por el polvo. Entonces, bueno, la licencia está a punto de ser concedida, el derribo es inminente y si algo hemos aprendido es que en este proceso es que nos tenemos que adelantar, hay que prevenir, hay que actuar antes de que se conceda la licencia, antes de que ocurran los hechos.
Y también sabemos que la licencia es un acto reglado, o sea que la Administración, acorde con la normativa vigente, no puede no conceder la licencia. Eso lo sabemos, pero lo que sí que puede son imponer unas condiciones necesarias para que la ejecución de las obras no interfiera en la correcta ventilación de las aulas y también se puedan cumplir las normativas que la Administración está exigiendo, ¿no? Y entonces esos condicionantes tienen que ser lo suficientemente restrictivos para garantizar la ventilación adecuada y permitir pues eso, que exista esa ventilación. Y aquí creo que no valen medias tintas. La salud de toda la comunidad escolar y de sus familias, por esas cadenas de transmisión posibles, está en juego. Y entonces, gracias a las protestas y alegaciones de las familias que hemos estado haciendo en estas últimas semanas, pues se ha conseguido que hace 2 días se publique un informe desde Planificación Urbana que exige a la constructora realizar un estudio de impacto acústico relacionado con las necesidades de ventilación. Esto es una buena noticia, pero nada se dice, por ejemplo, ahí sobre el problema del polvo de las obras, el tráfico, cuándo se van a realizar esas obras, si coincide con el periodo escolar o no, o si coincide con el horario lectivo. Todos son dudas al respecto. Entonces, las medidas que se adopten necesitamos que sean compatibles con la ventilación del colegio y con lo de los propios vecinos de la zona. No olvidemos que la zona pues, está llena de casas. Necesitamos unas respuestas claras. Y quiero señalar un tema parcial relacionado, que es las trabas y dificultades que estamos teniendo para acceder a la información. Venimos al Pleno habiendo podido consultar el expediente esta mañana, cuando lo habíamos pedido el 1 de octubre. Y ya con esto acabo. Es decir que no exageramos con el tema del polvo y del ruido. A 200 metros está la obra de la Fiscalía, que sabéis que lleva 3 años, con una obra de demolición y de excavación, y que tiene a los vecinos que van a iniciar un proceso judicial por el ruido y el polvo que han sufrido. Entonces ya, y con esto acabo, creo que está en manos del Pleno Municipal actuar para evitar pues, un desastre epidemiológico que puede suponer estas obras frente a nuestra escuela. Eskerrik asko. Eskerrik asko Rei jauna, zure hitzengatik eta oraintxe geure edo alderdi politikoen eztabaida hasiko dugu. Empezamos el debate, señora González. Señor Rodrigo. Sí, buenas tardes y agradecer a la representación vecinal su moción porque siempre nos aportan visiones que igual nosotros pues no percibimos o no somos capaces de percibir con toda la claridad o de una forma tan directa como ellos. Ha aclarado muy bien la situación, ¿no? Al final vivimos tiempos complicados, tiempos condicionados por una pandemia que cada día nos obliga a cambiar nuestro modo de vida, adaptándonos a una situación a la cual los ciudadanos tenemos que adaptarnos, pero muchas veces los reglamentos no van a la par y no se adaptan. Lamentablemente, la normativa arreglada vigente no atiende a excepciones como la que estamos viviendo, que seguramente para muchos será la excepción de nuestras vidas. Otros, lamentablemente, no, pues porque vivimos una pandemia pues que se cobra un alto precio en el tema de la salud. Como les decimos, y también lo ha trasladado el portavoz de los vecinos, de Lampa, perdón, la normativa es profundamente reglada y hace esto que muchas veces lo reglado no coincida con lo vital o saludable. Pero esto no debe ser impedimento para que desde las administraciones públicas hagamos todo lo posible para garantizar los hechos que aquí se demandan en esta moción. Y no es otra que se permita o que se pueda ventilar de forma frecuente los espacios en el centro escolar de Cervantes, donde cursan numerosos alumnos y los cuales ahora mismo han de ser nuestra prioridad y cuidar de su salud nuestra obligación. Así pues, desde el PP de Bilbao entendemos fundamental que se haga todo lo posible para evitar que las obras coincidan con el curso escolar, cuando menos en los momentos más críticos de esta pandemia. Y como decía anteriormente, pues una pandemia que cada día nos cambia nuestra forma de vida. Por eso entendemos necesario que se establezcan sí o sí las condiciones necesarias para que el derecho a la salud prime por encima del interés privado y que estas obras, en el caso de que se ejecuten coincidiendo con el periodo escolar, no interfieran en la correcta ventilación del centro escolar, informando y coordinando en todo momento las obras de tal forma
que se genere el mínimo impacto posible. Habrá que estar pendiente del planning de la obra en caso de que coincida del inicio y, como hemos dicho anteriormente, intentar conciliar esta con la situación de pandemia y que estas, en caso de coincidir, tengan un efecto cero en los escolares, que son los afectados y cuya salud y cuidado es nuestra obligación. Muchas gracias. Eskerrik asko, Rodrigo jauna. Orain Podemos aldetik Viñals andreak dauka hitza. Eskerrik asko alkate jauna. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizue Cervantes ikastetxeko guraso elkarteari eta haren ordezkari Pablori mozio hau herri txandaren bidez aurkezteagatik eta zoriondu nahi dizkizuet zuen borrokagatik eta benetan jarraitu beharreko borrokaren adibide zarete. Decía que, en primer lugar, quería agradecer al AMPA del Colegio Cervantes y a su representante Pablo, el señor Rey, por haber presentado esta moción a través del turno popular y felicitar también a toda la comunidad educativa por su lucha constante, porque sois un ejemplo de lucha a seguir. Como os podéis imaginar, desde Elkarrekin Podemos compartimos vuestra demanda en su totalidad. Hace un mes hablamos, valoramos la situación, coincidíamos en que se trataba de una cuestión urgente y desde nuestro grupo municipal registramos una moción de urgencia en el mismo sentido de la que hoy planteáis y que lamentablemente pues no se consideró urgente y no fue ni siquiera debatida. Un mes más tarde y por desgracia en una situación sanitaria más complicada que hace un mes, esta demanda cobra más sentido que nunca y es más urgente que nunca su debate y su aprobación. Si hace un mes era una cuestión urgente, en estos momentos se convierte en una demanda de obligado cumplimiento por este ayuntamiento. Y no porque lo diga o lo solicite el AMPA del Colegio Cervantes, que también, sino porque la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Europeo y Americano, la Asociación Española de Pediatría, el CSIC y nuestro propio Departamento de Salud del Gobierno vasco, todos señalan que para mantener los centros escolares saludables y seguros hay que ventilar frecuentemente las aulas, que la ventilación cruzada es necesaria para la renovación del aire en las aulas. Y el contexto en el que estamos creemos que la prioridad absoluta debe ser respetar y cumplir las medidas sanitarias para poder frenar a este virus lo antes posible. Y si para eso es necesario posponer la concesión de una licencia de derribo o el inicio de unas obras de demolición, consideramos que debe hacerse y que no hay excusas o medias tintas, como ha dicho el propio señor Rey. Porque de la misma manera que el 6 de mayo apoyamos en el marco del Plan Bilbao Aurrera modificar los horarios nocturnos de la hostelería, permitiendo reagendar los días no disfrutados durante el estado de alarma cuando estábamos confinados, medida que ahora no tiene sentido porque tenemos unas restricciones de horario externas marcadas y que debemos respetar, tampoco tiene sentido que el Departamento de Salud nos esté indicando cumplir unas medidas sanitarias y al mismo tiempo, también desde un ámbito institucional, no se faciliten las cosas para poder cumplir esas medidas. No tiene sentido. Es evidente que las medidas sanitarias planteadas por el Departamento de Salud y Educación son incompatibles con las afectaciones de ruido y polvo que genera una obra de derribo como la planificada para el edificio BAM. Estamos en estado de alarma, en estado de emergencia y la prioridad absoluta en estos momentos debería ser velar por la salud de los y las niñas, en este caso del Colegio Cervantes y del barrio de Abando. Este ayuntamiento debe actuar con previsión, con antelación y no apoyar esta propuesta que simplemente propone posponer la concesión de la licencia de derribo, posponer las obras hasta que haya pasado la actual emergencia sanitaria. Sería un indicador claro de que para este ayuntamiento la salud de los y las niñas no es una prioridad y creo que no es cierto. Porque si algo estamos aprendiendo en estos meses es que hay que modificar todo lo que sea necesario para frenar el virus y adoptar medidas excepcionales para situaciones excepcionales. Labur bilduz, Elkarrekin Podemos udal taldetik, Cervantes eskolako guraso elkarteak aurkezten duen proposamena babestuko dugu, zentzuzko zerbait dela uste dugu, eta uste dugu ez dagoela balio duen aitzakirik. Ez dago aerosolen bidezko transmisioaren evidentzia sendo argirik, hau da, airean ez egita geratzen diren partikula txikien evidentzia argirik, baina ateratzen adirira, eta aireztapena gripearen transmisioa murrizteko neurri bakanetakoa bat da.
Beraz, uste dugu Cervantes eskolari utzi behar dugula udaletxetik ere osasun neurriak betetzen. Y por último, me ha parecido entender al señor Rey que también se está pendiente del informe de un área de salud. Tenemos aquí a la concejala del área de salud, igual nos puede pues dar un poquito de luz de cómo está la situación en este sentido también o cuál es su valoración. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Viñals Anderea. Eztabaidagaz jarraitzeko bilduk deko hitza eta Fatuarte Andereak hartuko du hitza. Bai, eskerrik asko, bueno, gure aldetik ere behinik eta behin eskerrak ematea Cervantes guraso elkarteko kideei Bilboko udalbatzarrera gerturatzeagatik eta aurrera eramaten ari zareten lan izugarriagatik, ezta? Ez bakarrik zuen eskola komunitatearen alde, baizik eta baita Abando auzoaren alde eta nola ez Bilbo bizigarriago baten alde, ezta? Benetan txalotzekoa dela. Azken urteetan egiten ari zareten salaketa eta mobilizazio lana oztopo guztien gainetik gainera, ¿está? Decía que, bueno, lo primero que creo que hay que decir es que, bueno, a nosotros nos parece, la verdad, que es muy meritorio el trabajazo que estáis haciendo desde el AMPA de Cervantes, no solo en favor de vuestra propia comunidad escolar, sino para todo el barrio de Abando, ¿no? Y lo hacéis a pesar de todos los obstáculos que están ahí, como, por ejemplo, esa reciente prohibición, ¿no?, de una acción que consistía simplemente en cantar el Txori Atxori desde las ventanas de la escuela, ¿no? Yo no sé, parece ser que a educación, pues bueno, no está muy por la labor de hacer que las escuelas sean espacios para enseñar a los niños y a las niñas a ver y entender el mundo desde una mirada crítica y prefieren enseñarles, pues bueno, otras lecciones como que ante algo que ellos creen que es injusto, ante algo que creen que está mal, pues bueno, que se callen sin rechistar, ¿no? Y a mí me parece que esto es algo denunciable, además de algo bastante triste, la verdad. Sí que es verdad que en torno a toda esta operación especulativa entre Obispado, Mutualia, Murias, donde también el ayuntamiento tiene su parte de implicación, podríamos decir muchísimas cosas, no me dan los 5 minutos para hablar de todo lo que ha pasado estos años y que ha derivado en lo que coloquialmente conocemos como un pelotazo de libro y que además en estos momentos, y ya se ha dicho también, se encuentra en un proceso judicial contencioso administrativo sobre la supuesta ilegalidad, no lo sabemos, ya lo veremos, de la recalificación de la parcela, ¿no? Por eso yo creo que hoy toca centrarnos en el tema concreto que trae el AMPA de Cervantes, que simplemente por puro sentido común creo que todos los grupos municipales deberíamos de apoyar, ¿no? Yo creo que ya Pablo lo ha explicado bien en su intervención, estamos en medio de una pandemia, es decir, es un contexto excepcional, hay que tomar medidas excepcionales y esto es algo que aquí nadie ha puesto en duda cuando se han tenido que tomar otro tipo de medidas que no han tenido otro fin que el de frenar la propagación de un virus que está haciendo sufrir a muchísimas personas de formas muy diferentes también, ¿no? En este momento, el tema del derribo de la Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari, a nuestro entender, ha pasado de ser un asunto meramente urbanístico a ser un asunto de salud pública. Por eso a mí hoy en el Pleno me gustaría no solo oír las explicaciones del señor Abaunza, que supongo que dará, sino también, por ejemplo, las del señor Narvaiza, las de la señora Díez, las del señor Pérez, que son responsables del área de educación, salud y medio ambiente respectivamente, porque a mi grupo le gustaría saber qué opinan también ustedes sobre el hecho de que se pretenda derribar un edificio de 5 plantas y luego además excavar otros 15 metros hacia abajo a escasos metros de un entorno, pues bueno, tremendamente sensible como es una zona con alumnos y alumnas de entre 0 y 12 años y todo esto en plena pandemia, ¿no? A mí me gustaría saber, que la señora Díez nos aclarara si piensa que unas obras de este calibre que van a generar tráfico, ruido, sobre todo muchísimo polvo, si son compatibles con las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de estos niños y niñas, cuando todas sabemos que el ABC para prevenir los contagios del COVID son gel, mascarilla y ventilación. A mí me gustaría también oír al señor Narvaiza, porque esto no solo afecta a la escuela, sino también a la Haurreskola Cervantes, que es parte del consorcio del que este ayuntamiento es miembro y donde hay en estos momentos, si no me equivoco, 38 criaturas matriculadas de entre 0 y 2 años que evidentemente al ser bebés pues están sin mascarillas, sin mantener distancias y la única medida de protección que les queda es la ventilación. En ese sentido, también tengo que decir que hemos preguntado oficialmente en el Parlamento al consejero de Educación sobre cómo piensa
que se van a poder aplicar los protocolos de actuación frente al COVID que su propio departamento ha hecho llegar a todos los centros de la CAP y donde se especifica además que se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones y concretamente durante 10 minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre las clases. Y finalmente, me gustaría también oír al señor Pérez, porque este grupo municipal, yo misma ayer estuve consultando el expediente del derribo y hemos visto que queda pendiente un estudio de impacto acústico que tenga en cuenta las especiales condiciones sanitarias que afectan al Colegio Cervantes. Así que entiendo que una vez que Murias lo presente, el área de medio ambiente tendrá que analizarlo y aceptarlo o rechazarlo en función de los condicionantes que ustedes crean que son oportunos. Así que, por lo que parece, la pelota está en su tejado y desde nuestro grupo estamos deseosas de oír en estos momentos todas las explicaciones por parte del equipo de gobierno. Eskerrik asko, Fatuarte Andrea, argudio horiek entzuteko aukera aukiko dituz orain, Asier Abonzaren interbentzioagaz. Abonza jaunak zeura da hitza. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, en primer lugar quisiera empezar agradeciendo al señor Rey Mazón el tono de su intervención. Yo entiendo perfectamente la preocupación de los padres y madres del Colegio Cervantes. Yo mismo tengo hijos en edad de primaria y es perfectamente comprensible la preocupación y la inquietud que se pueda generar en la comunidad educativa, en este caso del Colegio Cervantes, a este respecto. También soy consciente de que lo que hoy pueda explicar no va a satisfacer plenamente las expectativas que el AMPA del Colegio Cervantes pudiera tener a este respecto, pero quisiera explicar los motivos de nuestro posicionamiento respecto a la proposición en cuestión que hoy se ha traído a debate a este pleno. En primer lugar, mencionar que la licencia de derribo del edificio de la Escuela de Magisterio Begoña Condramari se encuentra en fase de tramitación y pendiente en la actualidad de que por parte del peticionario se aporte la documentación relativa al estudio de impacto acústico que se le ha solicitado en cumplimiento del decreto 213/2012 de contaminación acústica. Por lo tanto, la pelota no está en el tejado del área de medio ambiente de este ayuntamiento, sino que está en el tejado de la promotora constructora, que es quien tiene que presentar la documentación, y luego serán las diferentes áreas municipales quienes lo tengan que informar. Al conjunto de condicionantes de carácter normativo que resulten de aplicación tanto en la elaboración del estudio de impacto acústico referido como en su caso en la programación de los trabajos propios del derribo, se deben de añadir las exigencias y recomendaciones que el Departamento de Educación del Gobierno vasco ha dictado en los respectivos documentos de medidas preventivas y protocolo de actuación ante el riesgo de exposición al COVID-19 para el curso 2020-2021. Una vez cumplidos y cumplimentados los documentos, y en tanto que no existe la vulneración o el incumplimiento de norma o legislación que resulte de aplicación directa a los actos comprendidos en la licencia, el área de obras, planificación urbana y proyectos estratégicos deberá proceder al otorgamiento de la licencia en la medida en la que nos encontramos ante actos reglados, no sujetos a criterios de discrecionalidad. Y aquí quisiera hacer mención a lo que los grupos Podemos y H. Bildu dicen, en el que dicen que por sentido común o que no hay excusas. Estamos hablando, como bien ha dicho el señor Rey Mazón, de un acto reglado y por lo tanto no es cuestión de sentido común ni de voluntades. Si cumple con todas las exigencias normativas y legislativas, el ayuntamiento está obligado a dar la licencia. En cualquier caso, ya dentro del apartado de condiciones de la licencia, y aquí estaríamos hablando ya de lo que tiene que ver con los plazos de ejecución, desde el área se deberán de tener en cuenta todos los condicionantes que inciden en la organización de los trabajos a la hora de fijar los plazos de la licencia y de valorar, en su caso, las posibles prórrogas que el contratista pudiera necesitar en base a los condicionantes que le pusiéramos a la hora de ejecutar las obras. Es decir, si le complicamos la obra, es posible que la obra se alargue en el tiempo. Quisiera añadir que en condiciones normales, el que se proceda a derribo de un edificio enfrente de una escuela o se haga un trabajo de edificación o de obra mayor junto a una escuela compaginándolo con el periodo lectivo, no es algo extraño. Extraña es la situación en la que estamos en estos momentos, pero la obra per se, en una condición normal, no es algo extraño. En los últimos años se han realizado varias obras en el Colegio Alemán, de derribo de la casa de profesores, ampliación del edificio de secundaria, la construcción de un nuevo edificio en la Escuela Pagas Revide, enfrente del centro escolar, la construcción del edificio para gimnasio del CEP Zamácola Juan del Mas, la construcción de un nuevo edificio en el Castelo Rechindorra, que también hemos debatido en este pleno varias veces, que no es precisamente un edificio pequeño, la construcción de parking, zona deportiva del Colegio Zabalbide de Ángeles Custodios, construcción de la pista cubierta en el Colegio Briñas, en Martín Barúa Picaza, en Iruarteta, en Begoñaspi, en el IES de Escurche, en Archandape, pero también incluyendo derribos, en la ampliación de aulas y la construcción del polideportivo
en el Colegio de Jesuitas en Indaucho, en Doctora Arilza. También hubo una obra potente de excavación en la construcción de garajes y el polideportivo del Colegio de Escolapios en Alameda de Recalde, el derribo del edificio del RAJ y construcción de viviendas en Alameda de Recalde 4951 en colindancia con el Colegio Público Sánchez Marcos, o más recientemente el derribo y construcción de viviendas en la confluencia de las calles Manuel Allende y Autonomía, justo enfrente del Colegio Félix Serrano, sin que yo haya tenido ninguna incidencia destacable en estos centros. Pero ya en periodo de pandemia, y no me voy a escapar de esta cuestión, en periodo de pandemia el Colegio Alemán ha continuado con sus obras de ampliación del centro escolar. Es más, aparte de las obras de ampliación del Colegio Alemán, en la parcela de al lado del Colegio Alemán, el Gobierno vasco está haciendo una promoción de vivienda pública con labores de excavación y de urbanización. Y no hay ni ha surgido ninguna bronca ni ninguna discusión respecto a la ejecución de estas obras. En cualquier caso, y volviendo a la cuestión que planteaba el señor Rey Mazón, en el informe de 6 de octubre, que usted ya conoce, se establecen en el punto 12 las condiciones medioambientales para la prevención de la, vamos a decir, propagación de polvo con distintas cuestiones que tienen que ver con el mojado de las superficies, con distintas medidas de cuidado, vamos a decir, para evitar el levantamiento de polvo en dichas obras durante la ejecución de las obras, que se van a hacer mayoritariamente a mano. Y como usted ha mencionado, hace escasos 2 días, y atendiendo a las reclamaciones y a las alegaciones presentadas por los padres y madres del centro escolar, es que se ha hecho el requerimiento de ese estudio de impacto acústico, que tendría que velar porque se pudiera continuar con las medidas que el Departamento de Educación ha establecido en el centro escolar. Y luego continuaré. Es que ricasco, señora Gonza. Ahora el señor Rey tendría un segundo turno. Señor Rey. ¿A las otras concejalías? Digo. En principio vamos a escuchar a los grupos políticos, que es quienes hacen el debate en el Pleno. Como bien conocen los grupos políticos, a pesar del naste que alguno ha intentado, pero quienes intervienen son los portavoces de cada grupo político. Bueno, suponíamos que la respuesta iba a ser en torno a este asunto de reglado y la imposibilidad de hacer nada, pero así como al Ayuntamiento le asiste esta normativa, a nosotros nos asisten otras herramientas, ¿no? Como la prevalencia del interés público sobre el privado, las normas de prevención de riesgos y, el más grave, la prevención de un delito contra la salud pública. Es un entorno que va a haber niños y bebés, y bueno, esto es cunas y carritos a escasos 20 metros de este derribo, ¿no? Por no hablar del resto del vecindario. Creo que el Ayuntamiento tiene la oportunidad de dar un paso al frente y de tener este derribo, por lo menos durante toda esta emergencia sanitaria, como responsabilidad política, como un acto que al hacerlo pues valore el coste a todos los niveles que este proyecto puede superar de cara a la confianza de la ciudadanía y la indignación que podría suponer hacer daño a un menor, ¿no? Y pensamos que en ese sentido sería muy importante que actuara a ese respecto. En lo personal, y creo que es notar que estoy bastante afectado por este tema, les pedimos que miren a nuestros hijos como si fueran los suyos. Alonso hablaba de tener hijos en la misma edad escolar. Nuestros hijos son los amigos de sus sobrinos, son sus nietos de sus propios hijos, y pedimos que algo se pueda hacer. Si no, simplemente decir, no, es que la normativa no nos permite. Creo que se puede hacer mucho más de lo que la petición del estudio de impacto acústico que se ha hecho, que es un avance, pero simplemente la normativa que se está hablando de que hay que regar para que no salga el polvo, pues en las obras de la Fiscalía eso no ha pasado. Y se han sentido los vecinos desatendidos por la función pública. Entonces, no queremos ese futuro para nosotros, ni para ellos tampoco, y esperamos que se pueda hacer algo más desde el Ayuntamiento. Muchas gracias, señor Rey, y agradecerle también el tono de sus 2 intervenciones en este Pleno. Abrimos ahora el segundo turno para los grupos políticos. Señor Rodrigo. Sí, bueno, nada, lo único ratificarnos en lo que hemos dicho previamente, y bueno, es cierto que el señor Alonso ha dicho pues, que se han hecho varias actuaciones de sustitución a lo largo del tiempo, sobre todo la de Félix Serrano, que está enfrente de un colegio, y porque al final la del RAC pues pilla de espaldas. Pero bueno, era otra época, otros años, y hoy lamentablemente vivimos una situación, repito, lamentablemente extraordinaria, lo cual pues igual exige a veces tomar medidas.
en esta moción que presenta el AMPA, pues claro, el punto A, claro, ya lo ha comentado el mismo señor Rey, ¿no? Al final es normativa arreglada y no hay excepciones que permitan aplazar o posponer el derribo. Entonces, claro, para nosotros este punto... Pero en cambio el segundo estamos totalmente de acuerdo y es reiterar lo que hemos dicho, ¿no? Hay que hacer todo lo posible pues para que esta licencia o esta ejecución pues sea lo menos gravosa para los vecinos, que en este caso son niños, ¿no? Entonces, claro, hablamos de un colectivo, pues bueno, pues que hay que tenerlo muy en nuestra mente, y también los padres, ¿no? Y entonces, al final, es un poco poner el derecho a la salud por encima de otro tipo de intereses. Entonces, tiene que primar el derecho a la salud y hay que hacer todo lo posible para garantizarlo, y la ejecución de plazos, planning, información continua, buscar los momentos idóneos para que no coincidan y se pueda facilitar la ventilación, y todo esperando que este drama que es esta pandemia pues pase lo antes posible y ojalá no tuviéramos que estar hablando de estos temas hoy en día. Muchas gracias. Gracias, señor Rodrigo. Tiene la palabra la señora Viñals. Eskerrik asko alkate jauna. Bueno, señora Baunza, yo insisto, no nos pongan excusas burocráticas, porque lo que legalmente debe prevalecer es la protección de los niños y las niñas como bien superior. Y no sé si usted considera que en estos momentos lo que debe de prevalecer son los intereses de una constructora. Y luego no nos ponga ejemplos como el colegio alemán, porque es incomparable, o sea, es ridículo hacer una comparación de simplemente la localización del colegio alemán con el colegio Cervantes. Y sí tenemos muchas exigencias, también exigencias sanitarias, y estamos pasando una pandemia. Por lo tanto, yo creo que la propuesta que trae en este caso el AMPA de Cervantes creo que es totalmente considerable. Yo tampoco comparto que se mezclen temas y áreas, porque no es una cuestión exclusiva de urbanismo, afecta al medio ambiente, afecta a la salud, afecta al ámbito educativo. Entonces es importante saber qué opinan los representantes públicos de todas las áreas, porque es un tema transversal y no solo es una cuestión de una licencia que en este caso la pueda otorgar el área de urbanismo. Entonces, bueno, nosotras insistir en nuestro apoyo a la propuesta y esperemos que salga adelante, porque, insisto, es una cuestión de velar por la salud de los niños y las niñas, nada más. Mila esker. Eskerrik asko, Viñals andreak. Orain Fatuarte andreak dauka hitza. Vale, eskerrik asko. Bueno, señora Baunza, todas sabemos lo que son actos reglados, y le aseguro que los del AMPA de Cervantes también, porque simplemente echándole un vistazo al expediente ya se ve todo el trabajo que llevan haciendo, y me parece que son ya, se habrán convertido en unos expertos y en unas expertas casi en materia urbanística de todo el curro que se vienen haciendo estos años, y lo saben, y de hecho así lo han reconocido, ¿no? Que saben lo que son actos reglados, pero eso no quita para que, bueno, también este ayuntamiento tiene otras herramientas. Una puede ser, ¿por qué no?, su capacidad negociadora, que cuando les ha interesado otras veces, bien que la han utilizado. Intenten negociar con las partes. ¿Se ha intentado? Creo que no. ¿Se podría hacer? Ustedes lo dirán. Más herramientas. Tenemos, efectivamente, usted lo ha dicho y así lo hemos visto también en el expediente, ahora mismo se ha solicitado ese estudio de impacto acústico, que por lo que yo vi en el expediente, digamos que es ya la última barrera, la última posibilidad que queda de que se cumpla el primer punto que pide el AMPA en su moción, que sería la de posponer la concesión de esa licencia de derribo. La última barrera que nos queda es este estudio de impacto acústico. Este ayuntamiento, y no su área, sino que por eso he mencionado antes al señor Pérez, el área del señor Pérez, que a su vez depende del área del señor Gil, tendrá que, porque ahora Murias tiene un mes para presentar ese informe, y a ese informe el ayuntamiento le tendrá que dar un pase o no, y le dará un pase o no en función de los condicionantes que imponga. Y ahí este ayuntamiento, entiendo yo, que es muy libre de ser todo lo exigente
que nos pongamos a nosotras mismas para exigirle el máximo. Y si esas exigencias hacen que no se tenga que producir el derribo, pues así tendrá que ser. Pero la pelota ahora no, pero la pelota en breves, en menos de un mes, va a estar en el tejado del ayuntamiento. Nuestra pregunta es, ¿qué van a hacer en ese momento ustedes? Gracias, señora Fatuarte. Ahora, por el Grupo Socialista, intervendrá en nombre también del equipo de gobierno la señora Díez. Eskerrik asko, alkate. Bueno, gracias, Pablo, por su intervención, por su claridad en la exposición y yo creo también por su buen tono. Yo considero que tomar la palabra en este espacio no es fácil y que si lo hace es por una razón que les preocupa y que preocupa a padres, madres y profesores del Colegio Cervantes. En primer lugar, quiero trasladarle que entiendo y comparto su inquietud ante la ejecución de la obra de derribo que se va a realizar en la localización de las mismas, tan cerca del colegio y en unas circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo. Y circunstancias que además están obligando a adoptar las medidas pertinentes en todos los colegios de la ciudad para poder mantener la actividad con las menores incidencias. Y siempre extremando las medidas higiénicas adecuadas para desarrollar la actividad lectiva, llevando a cabo las medidas adoptadas por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ante riesgo de exposición al COVID, el Protocolo General de Actuación en los centros educativos y el de prevención de riesgos laborales. Técnicos del área de salud han mantenido contactos con técnicos del área de planificación urbana, han recibido solicitud de información al respecto y hemos dado una respuesta a la solicitud que nos han hecho, bueno, pues con nuestras consideraciones al respecto. Al igual que a cualquier área de este ayuntamiento, yo creo que lo que ocurre en la ciudad nos atañe y además nos preocupa mucho. Y quiero que quede muy claro que, porque independientemente de la competencia, todo el personal del área de salud de este ayuntamiento está a disposición de las autoridades sanitarias y educativas de Gobierno Vasco para garantizar el respeto estricto de la salud y la seguridad de los niños y niñas del colegio, conforme con el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Gobierno vasco y que, como he comentado antes, son el Protocolo General de Actuación en los centros educativos frente al coronavirus y las medidas de prevención de riesgos laborales. Bueno, seguiré después. Gracias, señora Díez. Y ahora también en nombre del equipo de gobierno y del Grupo Nacionalista intervendrá el señor Abonce. Eskerrik asko, bueno, señora Viñals, no son excusas burocráticas lo que estamos aquí tratando. Dice usted, tiene que prevalecer la salud. No, tiene que prevalecer, en primer lugar, la salud tiene que ser una prioridad, pero lo que tiene que prevalecer es la ley. La ley, decía usted, no, aquí están prevaleciendo los intereses privados, creo que citaba usted textualmente, ¿no? Y aquí no son intereses privados, aquí lo que tiene que prevalecer es la ley. La ley sobre los intereses privados y la salud siempre como un objetivo principal y el bienestar de los ciudadanos obviamente como una prioridad. Pero tiene que prevalecer siempre la ley. Sé que a ustedes lo del cumplimiento de la ley, sobre todo cuando vienen proposiciones vecinales, les da igual. Ustedes prefieren endulzar los oídos de quienes vienen al ayuntamiento. Como están en la oposición y no tienen responsabilidad, es relativamente fácil. Lo hicieron también cuando vinieron aquí la Federación de Vecinos planteando la paralización del plan general. Usted misma reconoció que no era legal y aún así lo respaldó. Porque a usted le da igual que la ley diga, no diga, lo que diga. Usted dice lo que suena bien, al más puro estilo trampista, populista. En cuanto a la observación que ha hecho la señora Fatuarte sobre las exigencias que se le pueden poner, efectivamente, lo que hemos incluido en el último informe tiene unas exigencias que tiene que cumplir por parte de la constructora que nosotros tenemos que valorar a posteriori, pero lo que no puede ser es que el listón que ponga el ayuntamiento, como usted decía, haga inviable la materialización del derribo, porque eso sería un fraude de ley, señora Fatuarte. No podemos poner nosotros unas condiciones que impidan que el acto reglado, que es el otorgamiento de una licencia que por ley le corresponde al privado, no se pueda dar porque el ayuntamiento está pidiendo algo que excede con mucho lo que pudiera reclamar a este respecto. ¿Que vamos a ser exigentes? Por supuesto, y mucho. Pero lo que no podemos hacer es llegar al punto que usted plantea, que en el fondo es lo que ustedes pretenden. Es decir, que no se haga nada, que es lo que siempre lo han dicho públicamente en reiteradas ocasiones. No quieren que se haga nada
en la parcela del BAM. Y entonces cualquier cosa les vale a este respecto. Pero entenderá, y lo mismo que le he dicho a la señora Viñals, que nosotros tenemos que respetar la ley también a este respecto. Y señora, respecto a la proposición vecinal en sí misma, en tanto que no podemos no dar la licencia si se cumple con los requisitos que la ley establece, no podemos aprobar la proposición tal cual ha venido aquí. En cualquier caso, seguiremos trabajando, como hemos manifestado, haciendo las exigencias que tengamos que hacer a este respecto. Los vecinos están personados en el expediente y les seguiremos manteniendo informados de todos los pasos que se vayan dando. Por mi parte, nada más que Señora Bauza, gracias. Abrimos el tercer y último turno. Señor Rodrigo. Sí, brevemente para dar nuestro posicionamiento. Bueno, nosotros nos vamos a abstener en esta propuesta porque hay dos elementos, ha dicho el señor Abaonza, encontrados, que es por un lado la ley, que sería el punto A, en el cual pues el mismo señor Rey ya se ha reconocido pues que al final es una ley reglada y es la que es y hay que cumplirla. Pero por contra, el punto B es de obligado cumplimiento a nivel institucional, que es la salud. Entonces, sí que nos mostramos partidarios de hacer todo lo posible, pues bueno, ya sea pues, posponer o en su caso que no coincida con el curso escolar o en su caso no imponer, pero sí poner las condiciones necesarias para que la ejecución de las obras no interfiera en la correcta ventilación. Entonces, la ley es la que es, poco se puede hacer, pero la salud sí que tenemos la obligación de ser garantes y preocuparnos pues, porque se den los elementos necesarios para garantizar esta salud y más, como antes he dicho, en este momento extraordinario que es esta pandemia del COVID, que lamentablemente cada día nos cambia la vida y lamentablemente pues, no se iba a ir tan pronto como se pensaba. Entonces, esa es nuestra postura y justificamos nuestra justificación del voto. Muchas gracias. Gracias, señor Rodrigo. Señora Viñals. Simplemente insistir en que lo que en estos momentos tiene que prevalecer es la protección de los niños y las niñas como bien superior. No voy a responder al señor Abaunza en sus calificativos ni lo que ha comentado respecto a las cuestiones que llegan a través del turno popular. Ya ha dado su posicionamiento respecto a la moción que viene por el turno popular, no compartimos y creo que lo que sí ha quedado claro es lo que prevalece para este equipo de gobierno. Nada más, Milla esker. Gracias, señora Viñals. Tiene la palabra la señora Fatuarte. ¿No va a intervenir? Sí, marcaste. Sí, yo por ir cerrando. A mí lo que sí que me gustaría, porque luego ya los grupos nos enzarzamos entre nosotros y se nos olvida que están ahí el grupo proponente, que en este caso es el AMPA de la Escuela Cervantes, es la comunidad educativa de la Escuela Cervantes, que se ha acercado a este ayuntamiento, que se ha acercado a la institución más cercana a la ciudadanía. Yo creo que conscientes de la situación, sabiendo cuáles son los límites legales, no se están haciendo películas. Yo creo que lo que quieren, lo que buscan, entiendo yo, no voy a hablar por ellos, pero yo así lo he entendido, buscan un compromiso. Barkatu Fatuarte Andrea ez da entzuten. Bai. Bai. Sí, no sé dónde me he quedado. Decía que lo que busca es un compromiso. Eso es, sí, justamente. Que yo creo que venían buscando un compromiso por parte de este ayuntamiento de que se va a hacer todo lo posible, ¿no? Porque yo creo que cualquier día que se gane en estos momentos es un día más para garantizar la salud de los niños y de las niñas de esa comunidad educativa. Y además, no nos engañemos, no sería la primera vez, o sea, de lo que puede hacer y no puede hacer el ayuntamiento, podríamos hacer aquí un capítulo muy extenso y podría sacar muchos capítulos donde la ley, la norma se ha llegado a retorcer hasta límites insospechados para que los objetivos de quienes gobiernan en este ayuntamiento cupieran dentro de esa normativa y de esa regulación. Y de eso podríamos hablar largo y tendido y no me va a dar tiempo en los 20 segundos que me quedan. Acabar diciendo que lo que ya hemos dicho, estamos en pandemia, estamos incluso en estado de alarma, es un momento excepcional, donde no nos ha temblado el pulso para en otros casos tomar medidas excepcionales
y creo que en este caso, como ya se ha dicho desde otros grupos, la seguridad y la salud de la comunidad educativa y de los vecinos y vecinas de Abando deben de prevalecer. Gracias, señora Fatuarte. Únicamente una brevísima reflexión, porque cuando ponemos el ventilador parece que todo se hace de la manera que uno pretende trasladar a los demás, y usted pretende trasladar que habitualmente en esta casa se retuerce la ley, como usted dice, para conseguir no se sabe bien qué objetivos. En esta casa, en este ayuntamiento, no se retuerce la ley, se aplica la ley intentando ser lo más justos posibles cada día y intentando cada día, con la ley en la mano, intentar satisfacer las necesidades de la ciudadanía de Bilbao. Eso es lo que se pretende y yo estoy convencido que ustedes también lo pretenden, pero no traslademos ese tipo de expresiones que lo que hacen es deslegitimar muchas veces la acción pública. Tiene la palabra la señora Díez. Bueno, yo creo que no quiero que se vayan con una idea diferente. Yo creo que todo el equipo de gobierno y todos los que estamos aquí, todos los concejales, nuestro objetivo es que estas obras, si se llevan a cabo, pues deberán ejecutarse con las medidas pertinentes en orden a garantizar que el citado centro educativo pueda llevar a efecto las pautas contenidas pues en los documentos que le comentaba antes, que no he podido terminar, los protocolos generales de actuación de los centros educativos que dictó el Gobierno vasco. Yo finalmente, y por otra parte, quiero expresarles que espero que cuando la empresa presente el estudio de impacto acústico, su propuesta de medidas a adoptar en materia de salud, ruido y obras, pues se van a valorar, tengan la seguridad, se van a valorar y si son adecuadas y si son suficientes. Y espero que se vayan pues, medianamente tranquilos. Gracias, señora Díez. Señora Baunza. Sí, suscribo plenamente las manifestaciones de la señora Díez a este respecto y garantizar, como he mencionado antes, a los representantes del AMPA del Colegio Cervantes que iremos informando al AMPA y a las personas que están personadas en este expediente de cada paso que se vaya dando a este respecto. Una única observación a las afirmaciones de la señora Viñals. En este ayuntamiento lo que prevalece siempre es la defensa del interés público y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao. Siempre. Pero además, como somos un gobierno responsable, atendiendo y respetando siempre lo que la ley y las normas dictan y lo que las leyes dicen. Cuestión esta que usted siempre omite en este tipo de intervenciones en el Pleno, y es la razón de mi intervención anterior. Porque, claro, si nos olvidamos de la ley, podemos satisfacer cualquier cosa que cualquier ciudadano nos quiera plantear en este Pleno del Ayuntamiento de Bilbao. No hay límites, no hay ningún condicionante, no hay nada que observar, y desde ese punto de vista, en ese maravilloso mundo autárquico que usted plantea, pues evidentemente podemos atender cualquier cosa. Pero por suerte, por desgracia, todos nos hemos dado unas leyes, unas normas para garantizar la convivencia de todos en la mayor armonía posible dentro de nuestra ciudad y dentro de nuestro país. Y lo que tenemos que hacer como gobierno, como responsables políticos responsables, es precisamente atender a lo que las leyes y las normas dictan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señora Baunza. Damos por concluido el debate y antes de votar la moción presentada por la AMPA del Colegio Cervantes, si quisiera una vez más trasladarles el agradecimiento por haber traído la proposición a este pleno, por haberla podido debatir y por el tono utilizado en este debate. Votamos la proposición número 40 del orden del día. Votamos. Abstención. Sí. Sí. Es. Queda desestimada la proposición número 40 del orden del día. Pasamos al punto 41. Proposición